Buenos días a todos, mi nombre es Tila del Carmen Pérez de la Cruz y estoy cursando el bachillerato. Mi matrícula es AL109986 y voy a exponer el tema Matemáticas 2 por el profesor Armando Sánchez. Dice, la circunferencia es una figura geométrica plana cerrada cuyos puntos están en una distancia fija de un punto central A. A esta distancia fija se le conoce como radio, mientras en el punto del centro es el origen A, diferencia del círculo que incluye la superficie interior. La circunferencia se refiere exclusivamente al contorno o a la línea interior. El diámetro es un segmento de líneas que pasa por el centro y une a dos puntos opuestos de la circunferencia. Su longitud es doble del radio. La longitud de la circunferencia se llama perímetro y se calcula usando la fórmula C2R, donde la R es el radio y la ñ es pie, una constante matemática aproximadamente igual a 3.14159. Su estudio es esencial en matemáticas y implica diversos campos como la física y la ingeniería en diseño. ¿Cuáles son los principales elementos de las circunferencias y sus características? Los elementos claves de una circunferencia son el centro, es un punto equidistante de todos los puntos de la misma radio. El segmento se une al centro con cualquier punto de la circunferencia, cuya longitud es constante. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro, equivale a 2 radios, y la cuerda en un segmento que une a dos puntos cualquiera. Además, el arco es una porción de la circunferencia y la tangente es una recta es una recta de lo único punto. ¿Cuál es el ángulo que tiene superficie en el centro de la circunferencia? Se conoce como el ángulo central. Sus lados son radios que parten del centro hacia la circunferencia. Las características principal de este ángulo es que a su medida es exactamente igual a la medida del arco que abarca. ¿Cuál es el ángulo interior y central? El ángulo central tiene sus vértices en el centro y su medida es igual al arco que abarca el ángulo inscrito. Tiene su superficie en la circunferencia y su medida es la mitad del arco que sostiene un ángulo interior. El ángulo interior tiene su vértice centro de la circunferencia, pero no en el centro. Y un ángulo interior tiene su vértice fuera de las circunferencias que sus lados cortándolas. Los ángulos centrales. Si el arco mide 100 grados, el ángulo central de los abarca también mide 100 grados. El ángulo inscrito. Si el mismo arco mide 100 grados, el ángulo inscrito que lo abarca mide la mitad, es decir, 50. ¿Cuál de los ángulos es el mayor que el ángulo inscrito en 100 grados? El ángulo inscrito mide menos porque su vértice es la circunferencia, lo que hace que sus lados formen una apertura más cerrada en comparación al ángulo central, cuyo vértice está en el centro. Esto resulta en una relación donde el ángulo inscrito siempre es la mitad del ángulo central que sostiene el mismo arco. Dice, si el arco fuera de 180 grados, formaría un semicírculo. En el caso del ángulo central sería de 180 grados, formando una línea recta. Diámetro, el ángulo inscrito será 90 grados. Esto demuestra que cualquier ángulo inscrito es un semicírculo.
es siempre un ángulo recto. ¿En qué otras situaciones se puede formar un ángulo de división interno y externo o central? El ángulo de división interno podría formarse observar un objeto dentro de un espacio delimitado, como mirar un escenario de un asiento al interior del teatro. El ángulo de visión interno se daría a observar el edificio o una estructura desde un punto fuera de ella, como contemplar la fachada de una escuela de la calle. El ángulo de visión central se puede imaginar observando manecillas de un reloj, donde el centro del reloj es el vértice y las manecillas forman el ángulo de varias. Con el tiempo, al mirar la distribución del espacio alrededor de un patio central en alguna comunidad en Ciudad del Carmen. Menciona algunos ejemplos de rotonda a glorieta en las localidades cuya forma circular ayuda a la distribución, el flujo tráfico del vehículo familiar. Como estudiantes veo la aplicación de la forma de las monedas. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.